¿Cómo has visto esta situación en el Perú, William? ¿Cómo sientes tú como colombiano todo lo que está pasando en Perú, mi hermano? Adelante. Bueno, yo le agradezco, Wilmer, que usted haya logrado, creo que no puedo estar equivocado, el único youtuber que ha estado más pendiente, por ejemplo, lo que hizo con el abogado Guido, y de transmitir esa cumbre de ese tercer foro de los derechos humanos que se hizo en Argentina. No he visto a ni voto ni gusto que haya hablado del tema. De ahí surgieron cosas muy importantes. Luego usted al día siguiente hace ese programa. O sea, la pregunta que se deben hacer todos, y usted en el programa anterior lo empezó a dilucidar, puede ser cierto o no, con este señor que hizo parte de la seguridad del presidente. Yo siempre no meto las manos al fuego por el presidente, pero siempre he creído con una persona que es un señor noble, un señor de abajo, luchador, un señor que infortunadamente no tenía una estructura política de años. O sea, él ha sido rondero, ha sido sindicalista, hizo parte de un partido, pero no tuvo mucha injerencia. Y hay una cosa que hay que entender. Él era más de rural y poco de la ciudad. Entonces, eso genera un choque. Y llegó y fue una plataforma para muchos. O sea, aquí Gustavo Petro tiene 40 años de carrera política. Ha sido personero, fue concejal en Sopó, fue representante de la Cámara, fue de la Cámara Baja, de la Cámara Alta, fue alcalde, o sea, una trayectoria amplia. Y esa trayectoria le fue dando construir. O sea, en el Congreso de pronto tuvo rivales que luego se volvieron amigos. O sea, fue construyendo, fue construyendo. Arlon fue alcalde, tuvo otras elecciones, fue formando, fue formando. Rafael Correa fue ministro, bueno, estudió en Bélgica, estuvo en Estados Unidos. El único presidente que no había salido de su país se llama Gustavo Petro. Perdón, Pedro Castillo. Trajo unas propuestas muy buenas, pero ¿qué ocurrió? Que hubo buitres oportunistas que dijeron, este nos pone congresistas. No quiero hablar mal de ningún partido ni de una persona, pero se aprovecharon porque lo vieron como una figura que era creído por la población porque se identificaban con él. Otro candidato de Perú Libre, por más versado en su lenguaje, en sus cosas, no hubiera calado tanto. El partido Perú Libre era un partido netamente regional de Junín. Ustedes lo saben, que nunca haya participado en elecciones al Congreso y no haya llegado, inclusive con una figura representativa como el señor Belmont, fue candidato a la alcaldía de Lima y esta señora actualmente en la presidencia fue candidata conjunto con Belmont a una alcaldía de un distrito de Lima, se me escapa de qué distrito de Lima. Ella, perdón que me salte esta parte, quiero aclarar esta parte porque hubo en un programa de señor Belmont, no sé si en el año 2021, que algo cuando lo quiso llevar como asesora al prensa y lo sacaron, él habló que la señora Dina dijo que no lo conocía y él sacó unos videos, unas imágenes cuando hizo campaña que sí anduvieron juntos y ella dijo que no lo conocía. Entonces ella tiene la costumbre de mentir, ya es algo constante y el señor Belmont lo demostró en el 2021. Entonces, el presidente Pedro Castillo fue una persona que la gente se identificó porque es de nosotros, pero no tenía una estructura, no tenía una base sólida. Dos, no tenía, porque era un partido que no era conocido a nivel nacional, no sacó los votos en el Congreso. Acuérdense ustedes de Rafael Correa cuando llegó a la presidencia, él tenía obstáculos, pero a la diferencia de Gustavo Petro, porque yo hice una investigación de Pedro Castillo, él, creo que es no sé si con Paraguay, los dos presidentes que no pueden convocar directamente a un referéndum. Colombia sí lo puede hacer un presidente. Ecuador sí lo puede hacer. La constitución no le permite, sino mediante el Congreso. Y Perú, Gustavo, el presidente de Pedro Castillo, no lo puede hacer directamente. Yo tuve ese documento, se me perdió, yo lo investigué el año pasado, y miré que eran dos países que no podían, Perú y creo que Paraguay, no puede el presidente directamente, o sea, le generaría cárcel si él convocaba directamente al referéndum. Voy a tratar de buscar ese documento y si lo encuentro se lo mando a Wilmer. Entonces, que Rafael Correa tuvo obstáculo y él sí pudo mandar, porque ya tenía una popularidad del 70%, pudo mandar
hacer una nueva votación para la asamblea. Se eligió la asamblea de Corpus Christi de Ecuador y hubo mucha estructura que estabilizó al país. Entonces, en Ecuador en este momento está el presidente con pruebas, hechos reales, siendo llevado a juicio, pero ha sido un proceso largo. No es tan fácil como en el Perú, un proceso largo de que tiene que hacer una comisión, luego tiene que llevarse a la asamblea para se aprueba el juicio. Después del juicio tienen que inventar un informe a una alcal, comisión administrativa legisladora, y inclusive ya lo iban a mandar la semana pasada y habían errores. Les tocó volverlo a hacer. Hasta el día viernes lo pudieron mandar a la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional da el aval, regresa al Congreso, a la Asamblea del Perú, y ahora sí entra a un proceso que se demora 50 días para los descargos y poder ver si se destituye. Los votos están porque las pruebas son fehacientes contra Lazo, pero en el Perú era por cualquier cosa, porque esa figura de la vacancia se debe eliminar, se debe buscar otro mecanismo, porque es un error. Entonces llegó a la presidencia Pedro Castillo y todos buscaban un beneficio, un ministerio, poner sus ministros para manejar. Yo puse el partido, yo puse a Pedro Castillo, le dimos el partido porque no tenía partido político, nos tiene que dar esto. O sea, ya querían una repartija y eran de izquierda. La señora Verónica Mendoza no pasó. Listo, los votos ayudaron porque o sea, si no hubiese habido una guerra desenfrenada por los medios de comunicación del Perú, Pedro Castillo es presidente sólido con más de 80% de la votación, pero esos medios de comunicación de desprestigiando, entonces a buena hora llegó Verónica con sus votos, pero llegó a imponer y se empezó a generar rivalidades, roces, en lugar de decir, bueno, ya llegó Pedro Castillo. No tiene una estructura, porque no esperábamos eso. Lo pusimos así para llegar al Congreso, no tenemos eso. Ahora que llegó a segunda vuelta, ¿qué hacemos? Ustedes vieron que tuvieron que hacer, primera vez que yo veo que un candidato a un partido convoca para que lleguen, porque no había. Entonces, ahí miramos el error que había. O sea, él fue como la carne de cañón puesto ya. Fue puesto ya, pero no esperaban que iba a tener aceptación en la población y después no supieron qué hacer. Empezaron a buscar y ahí fue donde empezaron a llegar cantidad de personas porque no hubo un filtro de verificar quién llegaba, no hubo un filtro. Llegó a la presidencia y entonces él tenía que tener contento a todos y no podía tener contento a todos. Entonces empezaron a generar roces, el uno a hablar, Verónica a hablar, señor Cerrón a hablar, entonces no se dieron cuenta qué habían ganado, qué habían alcanzado y que tenían que arropar al presidente, que la figura era el presidente y tenían que arroparlo, blindarlo, cuidarlo. Si los medios decían, nosotros creemos en él porque hemos visto su trayectoria y tenemos que salir a defender, así se nos vengan todo en contra. Entonces, les tocó empezar a ir rompiendo. Entonces, si ustedes miran, ¿por qué esos gabinetes fueron tan cuestionados? Porque no había. O sea, sí había, pero lo que pasa es que habían buitres que querían imponer, que empezaron a meter su gente, que el doctor Cerrón quiere el Ministerio de Salud porque él es médico y quiere poner a esta persona allá. O sea, se empezó a dar tantas cosas que empezó a... Y eso fue... Y entonces, otra cosa que ustedes deben de saber, hay funcionarios que son de carrera, que no se pueden quitar. En Colombia, más o menos, hablamos de 530,000 funcionarios, no sé cuántos sean en Perú, y son de carrera que ya tienen que estar que se jubilen. Entonces, y están en el palacio, están en los ministerios. Entonces, ¿cómo se iba a hacer allí? Se tenía que tener unos líderes que pudieran controlar eso. Y acuérdense, muchos de esos de carrera ya tienen una fin porque ya se han hecho arreglos. Al Perú hay mucha corrupción y esos de carrera, muchos que no pueden ser destituidos, ya tienen una inclinación. Y no era Pedro Castillo, porque primero no aceptaban que un campesino, un indígena, un maestro, un rondero, que no era de la élite, que no estaba en los mejores clubes comiendo en Perú, porque su dialecto es más de ese pueblo y no de la capital. Entonces vinieron ataques feroces. O sea, pónganse ustedes en el lugar de una persona que todos los días es atacado, vitupendiado, a él, su familia. O sea, antes aguantó mucho, antes aguantó demasiado él, y aparte que lo dejan solo. La señora Verónica, porque le quitó los ministros, ya empezó a hablar de él, atacarlo, pero atacar a todo el mundo.
fueron oportunistas. Y cuando vinieron las acusaciones, nadie lo defendía de esa élite. Yo no volví a escuchar a la señora Verónica Mendoza, Cerrón también lo cuestionaba, o sea, no había esa unidad. Puede haber uno que otro que sea traidor, pero que todos, la mayoría, entonces ahí fue el problema, que no supieron, y el ejemplo claro está, en las elecciones locales, donde quedó Perú Libre, donde quedó el partido de Verónica. Tuvieron la oportunidad de haber consolidado alcaldes, regidores, y se pusieron fue sus intereses personales. Y dejaron se autosuicidaron la izquierda, ¿no, William? Exactamente. Porque el ego, yo tengo que figurar. No, ¿cómo así que Verónica Mendoza? Antes, no, ¿cómo así que Cerrón? ¿Cómo así que tal? No, vinieron a atacarse. Entonces, ¿qué se queda claro? Hay partidos de personas y no hay partidos políticos. Todo rige a una persona y no hay partidos políticos. Y ahí es donde tienen que trabajar, crear partidos políticos. Yo me acuerdo que en la campaña, y lo dijo muchas veces, y la población no entendió, dijo el presidente de Pedro Castillo cuando era candidato, debemos estar organizados, debemos organizarnos, y ese mensaje que conllevaba, él ya sabía lo que había, pero él no lo podía decir abiertamente, pero tenía que decir, debemos organizarnos. Oye, ¿qué quieres decir la palabra organizarnos? Vamos a hacer esto, vamos a hacer estos proyectos, se va a hacer trabajar para esto, pero debemos organizarnos. Ustedes miren, vayan a la parte de atrás y miren todo lo que él decía. Vamos a recuperar el gas, pero tenemos que organizarnos, debemos organizar. Siempre él dijo eso. Entonces, ¿qué quería decir esa palabra? Todo está mal. Yo no tengo esa fuerza política. Yo no encuentro ese puerto. Necesito que estén organizados. ¿Por qué? Porque es organizado que se pueden llevar esos proyectos. No William, ¿y por qué crees que él finalmente ese día 7 de diciembre salió a decir ese discurso? ¿Cuál es tu explicación a partir de todo lo que has visto realmente? ¿Qué crees que pasó ese día? Yo pienso que ya fue una carga emocional muy fuerte. O sea, es que hay presidentes que lo atacan. Pateó el tablero, dijo, sí, se acabó, ya no doy más. Y no le digo a nadie de los ministros lo que voy a hacer, porque si se lo digo no me van a permitir que lo haga. Y ya tiro el tablero, o sea, se acabó. Listo. No cuento con partidos políticos. En el Congreso de izquierda también me traicionan. No cuento, los medios de comunicación me dan duro. A mi entorno también hay traidores y mafiosos que están, ¿no es cierto? O sea, estoy rodeado por la corrupción por todas partes. Listo, entonces digo, bueno, listo, me meten preso, lo que sea, pero voy a hacer lo que nadie ha hecho. Voy a darle el poder al pueblo. Pueblo, yo no lo pude hacer, no porque no quise. Ustedes de pronto pensarán que traicioné. Era que es que donde está una corrupción y una mafia, eso es muy poderoso. O sea, estaba muy amarrado. O sea, el Congreso, o sea, es que el Congreso tiene mucho poder. El Congreso del Perú tiene más poder que cualquier Congreso de Latinoamérica. Es el más poderoso porque tiene mucho poder. En otros congresos no es así. Aparte, los medios de comunicación los medios son los más poderosos de Latinoamérica porque manejan lo que quieren. Bueno, las empresas, ese contrato, entonces dijo, estoy solo, pero como estoy solo, voy a empoderar al pueblo. Y el pueblo va a saber que no los defraudé. No me van a entender al principio, van a empezar que no hice obras, pero acuérdense que yo siempre hablé del pueblo. Díganme ahora que salió Pedro Castillo, ¿quién habla del pueblo? Hablé del pueblo, empoderar al pueblo, pero el pueblo no entendía que tenía que estar organizado. Hablé del pueblo y fuimos al pueblo, viajé a las regiones, estuve con el pueblo, abrí el palacio desde el 7 de diciembre. ¿Quién llega al palacio presidencial? ¿Qué pueblo llega al palacio presidencial? Entonces, todos esos mensajes, el pueblo no los concatenó. ¿Qué quiere decir todo esto que está haciendo Pedro Castillo? Esto nunca ha ocurrido. No haya que quedarse, por fin llegamos, no, haya que ver qué es lo que quiere llevar, a dónde que nos quiere llevar. Nos está empoderando, pero el pueblo no se dio cuenta. Entonces dijo el pueblo, la única manera que el pueblo se dé cuenta que los quiero empoderar es para tirar el tablero. Voy a salir con un discurso que no lo oían los abogados, no tiene firma de nadie. Yo sé que esto no lo va a acatar nadie, pero el mensaje quedó. El mensaje quedó. Si hoy muero, Pedro Castillo, hoy saliendo me matan, paso a la historia que empoderé al pueblo, que hice lo que el pueblo quería y me salí de la forma. De ahí para allá, el pueblo mire qué hace. Ya no estoy, me quitaron la vida, lo que sea, pero el pueblo ya se empoderó y el pueblo hoy habla de política. O sea que desde tu perspectiva, William, realmente Castillo cometió un acto heroico entonces. Claro, porque es que ustedes miren ustedes,
hacia atrás. ¿Qué presidente en estos últimos 40 años hizo algo así? Hablemos de Alan García, hablemos del mismo Fujimori, hablemos de Ollanta, de Toledo, de Alan García otra vez, de PPK, de Vizcarra. ¿Quién le dijo al pueblo? Ustedes tienen el poder. Acuérdense, para que exista constitución, debe haber pueblo. No hay constitución si primero no hay pueblo. Y para luego de la constitución debe haber ya las entidades, Congreso, otra cosa. Te dijo, es que el poder del pueblo. Voy a dárselo simbólicamente, pero el pueblo se va a levantar porque se van a sentir que alguien por fin los empoderó. El pueblo en este momento no pide agua, no pide carreteras, no pide postas, pide ser escuchado, pide una nueva constitución para que se cambie todo. Les dijo, hay pueblo, lo que les dije en campaña lo cumplí. No les hice carreteras, no les hice hospitales, pero no les entregué la constitución yo mismo, pero los empoderé a ustedes de ello. Ya ustedes tienen el poder. Y ese poder ahora, al principio, ¿qué ocurría? Como Perú se había atornillado Perú en los años 2000, empezaron a cambiar los gobiernos en los países y Perú no, pero Perú siguió en su línea y Perú crecía económicamente, bonanza económicamente. El milagro del Perú, la economía, sí, pero la población no se veía reflejada. Crecimiento económico 11, 12%, la población pobre, 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 no se veía reflejada. La población mendigando un trabajo y nadie hacía nada. Entonces llegó alguien diferente que no era de la clase política, que era ignorado, que no salía en medios de comunicación, al menos de esa marcha del 2017, no salía, no era visible, pero que tenía amor por el pueblo. No ese amor de voy a hacer obras, carreteras, voy a empoderar al pueblo. Oye, William, ¿y cómo ves entonces la figura del doctor Aníbal Torres? El doctor Aníbal Torres es un buen doctor, pero miren que él tiene cierta edad. Acuérdense que las personas cuando cambian de edad es muy difícil cambiar. Entonces él tiene unos conceptos y hay que acompañar la veteranía con la juventud. Y no había esa juventud que dijera, oiga, doctor, sí, pero esto yo cambiando. O sea, porque es que el Perú se quedó allí. O sea, el Perú ahora, con lo que están haciendo estos abogados, es que están haciendo ver al Perú, están haciendo ver una problemática. Porque ¿qué esperaba el Perú? Que el problema siempre se resolvía el Perú y afuera nadie los iba a intervenir. Entonces, ahora, el doctor Aníbal Torres tiene que ver, me equivoqué porque tenía que ir a leer el mensaje del pueblo y apoderar al pueblo y salirme un poco de los formalismos, porque el formalismo ha servido para ilegalidad. El formalismo en el Perú está para intereses personales. Sí, la Constitución es una norma legal que hay que respetar, pero está bajo intereses particulares. Las leyes están para intereses particulares. Es un formalismo de saqueo. Entonces, ¿cómo recuperamos el saqueo? Es decir, y él, ahí sí, en su conocimiento, tenía que apoyarse de gente de afuera, buscar afuera, hablar con los de afuera, como premier, Pedro Castillo y el equipo ministerial, vayan ustedes a las regiones, yo voy a salir del país. Voy a ver, ustedes miren a Gustavo Petro, hace 15 años tenía un discurso. Cuando él empezó, fue a Le viajar. faltó entonces a Castillo más roce con los presidentes de fuera para justamente entender, ¿no?, la situación. Y mandar a los ministros afuera, porque afuera iba a escuchar otras voces, otra información, iba a ver, porque el mundo es dinámico, el mundo cambia, el mundo no es estático. Y la gente mayor también tiene que ser. Gustavo Petro, él lo dijo, yo antes tenía esta idea, pero a medida que salí, que conocí, que hablé, porque Petro tiene descendencia italiana y ha viajado, y entonces tiene para viajar a la Comunidad Europea sin ningún problema. Entonces ha ido a Asia. Entonces ha recogido, no todo, pero ha cogido insumos. Porque yo aprendo lo que yo aprendo de Perú. Yo cuando fui al Perú en el 2004, pero yo me sorprendí que en Lima el transporte público era hasta la madrugada, o sea, en Colombia no ocurría en ese tiempo. Yo decía, algo nuevo. Entonces uno aprende algo nuevo que se puede implementar. Entonces eso le faltó a ellos, era salir. Sí, vamos a hacer esto aquí, pero vamos a traer por más modernismo que sea en lugar, algo encuentro. Eso faltó. Oiga, tenemos esta idea, pero ahora que salí, se me amplió este concepto. Venga, traigo esto para acá.
Eso faltó y se quedaron atornillados. Entonces, ahora, cuando lo restituyan, porque estoy seguro que lo restituyen a la votación, ya el presidente va a salir con otra visión. ¿Por qué? Porque los abogados que están en el Perú pueden ser muy buenos. Por ejemplo, el señor Benjamín me fascinaba, pero en el momento crucial miró el formalismo. Yo no voy a ir a la cárcel, yo no voy a ir a defender. Se miró el formalismo. ¿Por qué? Porque están encasillados allí. Porque aparte, lo que dijo el señor Guido, hizo algo histórico, algo como ingenuo. Guido Croxatto, ¿no? Sí, Guido Croxatto. Dijo, algo ingenuo el presidente, pero algo inteligente. Hizo algo fuera del formalismo. Entonces, todos querían estar siempre en el formalismo y que con el formalismo iban a lograr vencer a lo invencible, que era esa corrupción, porque es dinero lo que se mueve allá de por medio. Entonces, él dijo, yo lo saco. Entonces, ahí tenían que todos, bueno, vamos todos con Pedro Castillo a la cárcel, no importa, vamos todos. Entonces, habían buenos abogados, defensas. Entonces, el pueblo sí entendió ese mensaje, William. En el momento que se levantó todo el sur, el pueblo sí ha entendido el mensaje del presidente Castillo, ¿sí o no? Exactamente. Entonces, el señor Olivera, el abogado Olivera, porque él ha vivido fuera. Entonces, ha vivido en España. Entonces, fue el primero que yo escuché también que vino a hablar que eso es ilegal, mientras los demás abogados hablaban otras cosas. Esto es ilegal. Entonces, y miremos, los que eran supuestamente amigos, o digamos amigos, que lo defendían a algunos de los congresistas, en ese momento decir, venga, como se vieron atrapados, se vieron, nos viene la planadora, nos viene la Fuerza Armada, nos viene el medio de comunicación, pensaron en el que irán, no, dejémoslo solo. Ya después replantearon, pero listo. Entonces, todos dijeron golpe de Estado, yo no sé, creo que hasta el mismo Vladimir Cerrón, hasta Verónica, todo el mundo dijo eso. ¿Por qué? Por el afán, porque no, le falta preparación de entender las normas. Viene de afuera quien ha defendido a Lula da Silva, quien ha defendido a Correa, quien ha defendido a Morales, que tiene un panorama amplio porque ha estado en diferentes escenarios, dijo, esto está acá. Entonces ya cambió todo el panorama. Yo decía, pero ¿por qué tal abogado no está? ¿Por qué no está? ¿Por qué dejó de seguir? De pronto porque se sentían que le quitaban su lugar y no querían ser con otros, se fueron, o porque querían solamente figurar y no querían escuchar nuevos conceptos. Mire, esta persona habla con propiedad de las leyes del Perú. Dice, esta persona habla de las leyes, habla que las normas del Congreso, habla que tal cosa, o sea, habla con una propiedad, no dice, o sea, es una persona que tiene mucha capacidad. Entonces, ha abierto el panorama que la defensa, que lo que el Perú no esperaba. Decía, Pedro Castillo ya se muere en la cárcel. Resulta que la oportunidad está afuera, y afuera el eco va a ser, y aparte porque es una abogada de prestigio. O sea, no es lo mismo que le defienda. Benji puede tener, pero no tenía prestigio internacional. Este abogado tiene prestigio internacional. Y a la primera se reunió de inmediato con Gustavo Petro. Esta semana está llegando a Roma para entrevistarse con el Papa. Seguramente la semana que viene estará en México hablando con Andrés Manuel. Claro, todo eso ningún abogado del Perú lo iba a poder hacer, William. Exactamente. Entonces, todo eso abre el espectro. Entonces, ya los mismos abogados ya empiezan a acercarse a él. Ya empieza como esta otra abogada que la escuché en su entrevista. Indira Rodríguez, excelente abogada, brillante. Muy firme, muy sólida, muy convencida de lo que está haciendo. Entonces dice, es que lo que están haciendo con el señor presidente es un abuso. O sea, lo aíslan, lo incomunican, lo maltratan. Usted se imagina la esposa del presidente si hoy estuviera en el Perú, que está en la cárcel. Y esos niños de manos de quién iban a quedar. O sea, ahí porque no, tenían que desaparecerlo, o sea, que el presidente se muriera allá. El que sí cometió actos atroces tiene privilegios en la cárcel. Y a este sí lo tratan como el peor de los peores. Entonces, ahí uno ve que era un odio y que tenía que salir de la presidencia. O sea, teníamos que quitar los hijos. Sí o sí, tiene que desaparecer de la presidencia. Entonces, se inventó una cantidad de cosas. O sea, todo lo que al señor le achacaron, la presidenta le decían es lo que hace. O sea, apenas ustedes peruanos a entender. El ladrón siempre culpa a otro. El mentiroso siempre culpa a otro. Los que saben hacer el mal, como son maliciosos, buscan culpar a otro. Entonces siempre buscaban culpar al presidente. Hoy en día se ve eso en Ecuador. A Correa le inventaban cosas, y hoy en día todo se les ha venido en contra. Todo lo que le decían que no era cierto, hoy en día este gobierno, el anterior, se ha destapado y con pruebas. Entonces miren que no hubo nunca una prueba contra el presidente.
y cuántas han aparecido ahora de la señora Dina Boluarte. Entonces, y así sucesivamente. Entonces es para que ustedes aprendan que también de pronto la población un momento que dudó, llegó a creer lo que decía esos medios, llegaron a dudar. El que es y sabe cómo hacer la maldad, como lo sabe hacer, busca inculpar a otros. Entonces, como ellos sabían cómo hacer la trampa, cómo lo han hecho, no de ahora, de años, cómo los medios de comunicación han sabido enriquecerse, cómo los congresistas, cómo de un lado a otro, es con lo que nosotros hacemos, hagámosle creer a la población que él es. Inculpemos, ataquemos, pongamos a los del tribunal nuestro, que una cosa que también quiero decir ahí, hay que quitar entre lo que se va a hacer de la reforma constitucional, la nueva constitución o las medidas cautelares, hay que lograr que el Congreso se equipare al nivel del Congreso de Colombia, de Ecuador, de otros países, y no sea el todopoderoso. El Congreso no puede elegir a todo, el Congreso no puede elegir el tribunal. Entonces puso al tribunal. O sea, el Congreso pone a todo. El Congreso hay cosas que no puede investigar y que se está teniendo investigar. Por ejemplo, en Colombia, la Corte Suprema de Justicia investiga y destituye a los congresistas. Es la Corte Suprema, o sea, la Corte, el Congreso tiene alguien que está encima de ella, no es la Fiscalía, es la Corte Suprema de Justicia. Y otra cosa, a la Fiscalía hay que asignar unas tareas. Acá la Fiscalía no investiga al presidente, es la Corte Suprema de Justicia, hay que ponerle, o sea, todo lo puede hacer la Fiscalía. Está de cabeza entonces todo el ordenamiento jurídico en el Perú, ¿no, William? Exactamente. Entonces, en el mensaje del presidente justamente hablaba de eso, en ese mensaje. Eso, porque está de cabeza, está sobrepoderoso el Congreso, sobrepoderoso la Fiscalía, y hay que mirar cómo se maneja a nivel internacional. Y Petro les puede decir, Arnold les puede decir, muchos les pueden decir, hay que cambiar esos sistemas, no hay que dejarle todo ese poder a esa Fiscalía, no hay que dejarle todo ese poder, que el tribunal no lo elija el Congreso. Eso hay que quitarle, esa cuestión de vacancia, hay que cambiar, hay que buscar por qué se le puede enjuiciar a un presidente. Miren lo que están haciendo en Ecuador. ¿Por qué? Y no es por cualquier causal, tienen que tenerla con fundamentos. Entonces, porque si el presidente se emborrachó, eso es incapacidad moral. No, señor, hay que buscar mecanismos sólidos para eso y que no sea así tan rápido. Yo miraba en el Congreso que rápido hacían cuestión de confianza, censura, rápido una cosa, ya no, eso no es así. Acá en Colombia es tiene más formalismo, entonces es difícil. Entonces, eso hay que corregirlo. Entonces, ahora ustedes entienden que el presidente quería, pero no podía. Entonces, digo, como no puedo, tengo que entregar el poder al pueblo. Y el pueblo va a hacer lo que yo no podía, quería, pero no podía. Entonces, muchas veces se entendió mal al presidente, que traidor, que algunas veces que el presidente no quiere hacer. Oye, William, ¿y si sus ministros sí hubiesen querido hacer la transformación y lo hubiesen apoyado, quién sabe, hubiese podido hacer algo, ¿no? Pero los propios ministros no lo acompañaron entonces. Porque es que el miedo a la prensa, o sea, es que es otra cosa que también toca transformar, el miedo a la prensa. Entonces, aprendan. El que es corrupto y el que es ladrón y el que hace, como sabe lo que hace, busca hacer lo mismo para otro. Para usted hacer un contrato, hacer una coima, lo que sea, ¿a quién tiene que buscar? Tiene que buscar a otras personas. Entonces, esas otras personas se llaman colaboradores eficaces. Que hoy en día entonces, como ellos siempre, para llegar a eso, tienen que poner a alguien en el medio. Entonces, como ellos saben hacer las cosas, entonces le metieron que a esta señora, a este Pacheco, fueron metiendo cosas allá porque ellos saben hacer trampa. Como el presidente viene de lejos, no ha vivido siempre en Lima, no ha vivido, que es otra cosa que tienen que... AMLO siempre ha vivido en México, en la Ciudad de México. Petro ha vivido mucho en Bogotá, ya conoce. Pedro Castillo llegó y tuvo que armarse de lo que le colocaban, porque él no tenía trayectoria política. Como usted tiene trayectoria política como Petro, como Arlo, usted ya conoce con quién, así aparezcan uno o dos traidores, usted ya sabe porque ya lleva 10, 12, 8, 9 años con esas personas. Él no tenía. Entonces, entendamos esa parte del presidente. Él no tenía esa parte de trayectoria política. O sea, yo ya lo conozco hace 10 años, sé cómo es. Por ejemplo, con Pacheco dice que se encontró en la del 2017, digamos que se habían visto un mes. Eso no es suficiente. Entonces, pero como estaban juntos, yo creo, porque no tenía en quién. Si él, acuérdense de otra cosa, yo tengo que buscar personas que tengan, o sea, conocimiento, porque hay normas que dicen que hay que tener tales títulos, tales cosas. Entonces, si él dice, voy a llevar a mi gente que conozco de acá, ¿cómo se llama el pueblo? De Chota. De Chota, no iba a encontrarlos.
no iban a encontrarlos porque no tenían esa experiencia, ese bagaje, porque una cosa es ser alcalde o bueno, una cosa, a manejar una estructura del Estado y hay unos requisitos. Entonces, esa parte tenía que entenderla. Entonces le tocó a él echar mano lo que le ponían al camino. Ya ahora, ya él sabe, ya sabe con quién cuenta, con quién no. Y ahora sí ya lo sabe porque ya adquirió a los golpes y con este golpe tan duro que le han dado de la cárcel y tratado como el peor criminal, ya aprendió y no va a repetir lo mismo. Y ahora usted dice, presidente, ya lo entendemos. William, si finalmente se logra la restitución del presidente Castillo, como parece que así va a ser, ¿qué consejo le darías si tú fueses asesor? ¿Cómo organizar su nuevo gabinete, sus nuevos ministros? Porque claro, lo que no va a hacer es repetir el mismo error, ¿no? O sea... Lo que debe hacer es, sale y restituye, antes de nombrar, tome sus días, llame a Lula, llame a ANLO, llame a Petro, llame a Correa, y dígale ustedes cómo conforman su gabinete, ustedes qué requisito exigen. En Colombia es un filtro muy fuerte para elegir los ministros, no es así por así, no puede ser. No, miren que Petro tiene un amigo muy bueno en el Congreso y no lo puso no lo sugirió como presidente del Congreso. Puso a otro que era más, que tenía experiencia, cancha en el manejo. Ustedes vieron que Perú Libre fue un desastre en el Congreso, fue un desastre en el Congreso. No supieron ganar. Entonces, él escuchar a los de afuera. Venga, le así, mire, esto. Ya él va a saber cómo. Y si quiere, le mandamos unos asesores a DOC que no le cobren para que sepan elegir esos perfiles, sepan buscar perfiles en el país que cumplan. Aún los puede conseguir afuera del país. Afuera. Petro, el ministro de Hacienda, es de una universidad prestigiosa de Estados Unidos. Ya tiene muchos años y Petro lo trajo. ¿Y ese ministro qué hizo? Pidió una licencia en esa universidad para venir a ocupar el cargo de ministro. O sea, no renunció, pidió una licencia. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. De pronto encuentro a alguien en Nueva York que es peruano, pero que trata, vamos a traerlo para acá. Eso, entonces, esa es lo que hay que buscar, o dentro del Perú, en España, vengan. Tiene un perfil muy bueno, intachable, no ha tenido problemas con la justicia en España, no ha tenido en Estados Unidos, venga para acá. Vamos a ponerlo aquí. Listo, ahora el pueblo ya se organizaron. No dejen que la Constitución la armen unos. La Constitución debe ser armada con todos, como la hizo Colombia. Con todos, indígenas, afro, campesinos, pescadores, artesanales, todos deben tener representatividad. ¿Por qué? Porque esas multiformes pensamientos van a estructurar. Porque pueden haber un programa que yo miraba ahí, sí, me parece brillante que ya están recogiendo. Sí, pero es que no está todo el pueblo ahí representado. No hay la visión, no hay la visión del que está en Tingomaría, no hay la visión del que está allá en Pucallpa, que está bien lejos. Todas esas visiones, porque el que está en Lima desconoce esa visión, ese panorama, que el presidente sí la conoce. Pero entonces, en la Asamblea Constituyente del Perú deben estar todos, porque ahí se va a construir algo sólido. No que ya está armada aquí estos puntos y no, porque es que mi problemática acá es tal cosa y no se ve reflejada en la Constitución. Listo, ahora sí ya está el forma armado. Entonces, vamos, y que en la nueva Constitución quede que el pueblo puede pedir nueva Asamblea Constituyente. O sea, ya está la Constitución, pero en la Constitución debe quedar que la soberanía recae sobre el pueblo, como en Colombia. La soberanía recae exclusivamente sobre el pueblo. Acá en Colombia la Constitución está ahí. Pero el presidente también puede convocar o a un referéndum o a una consulta, que algo que, por ejemplo, en Colombia, para refrendar el proceso de paz que se firmó en La Habana, no bastaba con la firma ya, tocaba ser refrendado con el pueblo. Se hizo una consulta con el pueblo. Obviamente, el gobierno de Santos se confió, le hicieron una campaña del miedo, se hizo del gobierno del grupo Uribe, y ganó. Pero tenía en el Congreso unas voces que sí querían. Entonces, se hizo algo que llama el fast track, o sea, algo de urgencia, y por el medio del Congreso se perdió en la consulta, pero se ganó en el Congreso esa ratificación de ese acuerdo de paz. Entonces, todo ese mecanismo no lo tiene la Constitución, o sea, el presidente está limitado. Entonces, que el presidente pueda decir, quiero consultar al pueblo esto y que haga una modificación de la Constitución. Quiero que el presidente pueda decir en 50 años, vamos a hacer una consulta al pueblo para que se haga un nuevo referéndum y no tenga que pedirle permiso al Congreso. Todas esas cosas. O sea, yo que les digo a usted lo bueno
Den gracias que llegó Pedro Castillo. Si hubiera llegado otro presidente, no hubiera despertado el pueblo. Hubiera llegado un, ¿cómo se llama? Un Soto, hubiera llevado, porque el pueblo no se iba a identificar con él, hubiera llegado una Keiko, hubiera llegado una Verónica, todo, o sea, Verónica Mendoza, de izquierda, hubiera llegado, pero como es mejor hablada, preparada intelectualmente, la prensa no hubiera dado tan duro. Llegó alguien que no era esperado, o sea, entiendan eso, era alguien que no representaba para la sociedad élite del Perú, alguien que era marginal, Cerrón, podía tener críticas, pero una persona preparada, un cirujano, no iba a tener todo eso porque iba a tener algo de respeto. Llegó alguien que no respetaban porque era el huele feo, déjame la expresión, alguien que olía feo. Pero alguien que olía feo hizo que el pueblo, o sea, las redes sociales, la prensa alternativa, ¿cómo creció? Creció creció. Antes de Pedro Castillo, sí, Wilmer estaba con México. ¿Cuántos youtubers habían en el Perú? Creció. Para bien o para mal, pero creció. También, ¿cuántas personas empezó a tener voz? Antes estaba Alan García, no se escuchaba el pueblo, estaba Vizcarra, no se escuchaba el pueblo. Con Pedro Castillo, el pueblo tomó un protagonismo. Que el problema era que el pueblo esperaba que ese presidente fuera el todopoderoso y solucionara todo ya. No, porque la solución es incluyente, es participativa, es con todos, es propositiva. Entonces, eso es lo que él quería decir, organicémonos. Entonces, ahora que ya eso entonces diga, este presidente no hizo las obras que esperábamos, pero nos empoderó. Empezamos a tener notorio, empezamos a que se hablara más de Puno, de Cusco, de Cajamarca. Antes, ¿cuánto se hablaba de Cajamarca? Antes, ¿cuándo se hablaba de Chota? Antes, empezó a hablarse de más lugares. Ahí ya hubo una ganancia. Ahora no la dejen enfriar, construyanla. Y arropen al presidente, diga al presidente, nos equivocamos todos, no solamente usted, todos nos equivocamos porque pensamos que usted era el solucionador de todos los problemas, vimos que no es así, es con todos incluyentes. Y vamos a transformar el país en conjunto. Y la gente que todavía resiste va a ir, porque inclusive ya he visto gente que ha empezado a cambiar su postura, gente que era radical en contra de Pedro Castillo, ha empezado a cambiar. Y los que fueron oportunistas aún siguen callados, no hay uno que salga. Verónica Mendoza no sale a la voz por temor a que de pronto la desprestigien, porque quiere ser presidenta. Ollanta Oyala, charlatán, nada más charlatán, se quemó. ¿Quién es el único que hoy representa a los peruanos? El que está en la cárcel. Pues no puede ser el mejor hablado, pero es el que representa y el que ha hecho que el pueblo se identifique. Y con esto que ha ocurrido, que el mundo entero sepa que se ha cometido arbitrariedades. Al principio Estados Unidos defendió, ya ha ido cambiando su postura, pero entonces se ha empezado a ver voces internacionales que antes no escuchaban. Va Guido Cosato a ir a hablar a Europa. ¿Por qué presidente antes del Perú se salía a defender? Vizcarra fue sacado y adiós, quedó afuera. PPK afuera, hasta ahí llegó ya, era quitar y poner, pero ahora no es quitar y poner. Pensaban, con Pedro Castillo vamos a hacer lo mismo que hicimos con PPK, que hicimos con Merino, con Vizcarra. No, aquí, entonces ustedes miren que está trascendido. Entonces dice, esta figura de Pedro Castillo nos está dando un realce internacional que antes no contábamos. Entonces si ven que sí hay una ganancia grande. Impresionante, William, me dejas asombrado. La verdad que te felicito, hermano. Tu análisis es inmensamente superior al de muchos peruanos. He aprendido un montón contigo hoy día. Te agradezco infinitamente. Y ojo, amenazo con ir a visitarte ese paraíso que tienes ahí. ¿Eh? No me lo puedo perder, hermano. Voy a tener que ir. Bienvenido. Acá con mucho gusto. William, y mucho éxito en tu viaje a Perú, por favor. Vamos a coordinar para en esos viajes poder hacer programas en vivo. Estoy seguro que a la gente le va a gustar mucho lo que van a hacer ustedes, los hermanos colombianos, con los hermanos peruanos de la pesca artesanal. Y encantado, hermano, y por favor saluda al gerente de la empresa, dale mi respeto, mi cariño, y por favor a ver si un día lo invitas para platicar y hacer un programa juntos. Listo, yo le iba para que participemos. Gracias, William. Cuídate, hermano, un fuerte abrazo. Un último mensajito que quieras dar, adelante, por favor. Mucho amor por su país. El Perú tiene una cosa que ustedes deben eliminar, el sensacionalismo, es decir,
desde los años, desde que yo empecé a ver esta televisión peruana en los años 90, esos programas, mire, en Colombia no duraría una persona como Magali Mendoza, como Gisela. Eso ustedes tienen que ir eliminando. Eso. O sea, más solidez, que se acabe tanta chismosería, o sea, porque la prensa de Perú o la información se ha basado en supuestos, en sensacionalismo, en escándalo. Hay que aterrizar al país y ser más sólido, más sólido. Y ustedes solidifiquen al Perú. En Colombia hay personas que son dictadoras, pero acá hay unas leyes que un periodista o un medio de comunicación lo sancionan y tiene que retratarse inmediatamente. Entonces ellos se cuidan mucho. Yo le mandé una entrevista a Correa y ustedes miraban que cuando Correa hablaba algo, no se atrevían a contradecirlo, porque sabían que si esto, su sintonía los iba a criticar. Y aparte que se podía ganar una sanción aquí en el Estado colombiano. Entonces, eso, que haya más formalismo, que esa prensa y esos programas de televisión, ustedes con la nueva constitución lo pueden estructurar, que se acaben esos programas show tan desprestigiados. Por ejemplo, Sí, programa basura, pues realmente, ¿no? les cuento, cuando empezamos a ver la televisión colombiana acá en Colombia, la televisión de Perú, en los años 90, estaba en furor la señora Laura Oso. Usted sabe qué conceptos tuvo los que tenían los colombianos, porque a quiénes llevaban a la gente. Entonces, ay, en el Perú toda la gente es pobre, ay, en el Perú hay mendicidad, da lástima. Se empezó a generar un concepto. Y cuando yo fui al Perú les dije, no, están equivocados, pero acá hay muchas cosas. Entonces, es sacar eso que ustedes son capaces, que ustedes tienen un potencial, están sentados en la riqueza. Profesionalizar, les voy a contar algo que ocurrió acá. Acá hay un francés que yo no sé si Wilmer si le gusta el ciclismo. Teníamos un corredor colombiano que se llama Luis Herrera. Y a él le dicen el jardinerizo de Fusagasugá. Fusagasugá es un lugar a 1 hora de Bogotá que es de muchas flores. Y no había la internet, no la tecnología. Este francés decía, pero ¿por qué dicen el jardinito de Fusagasugá? Y empezó a buscar libros y vio que ese lugar era muchas flores. Se vino para Colombia. Hoy en día es un gran exportador de flores a nivel del mundial. Un amigo mío es amigo y le dice, oye, usted viviendo en Francia en los años 80, donde no se sabía nada de Colombia, ¿usted por qué vino para Colombia? Le dije, por el ciclista que venía a competir de Colombia a Europa, Luis Herrera, que ganó la Vuelta a España, ganó la montaña en Francia 2 veces, también ganó la montaña en España, la Vuelta a España, y me vine. Y ustedes se quejan, pero están sentados en la riqueza, porque ustedes esperan es simplemente que les den trabajo y ustedes no han puesto a desarrollar sus capacidades de que están sentados y dicen que no hay nada. Perú tiene mucha riqueza y muchas veces no esperemos que el Estado nos las haga, nosotros mismos. Este empresario con el que vamos a ir es una persona que no tiene muchos estudios profesionales, pero él se hizo. Y ustedes hablan con él y tiene una capacidad impresionante, impresionante, porque se hizo y conoce muy bien de la pesca, de motor, una cosa acá. Yo le escucho hablar y digo, señor, estuvo en una universidad y no está en una universidad. Entonces, pero conoce muy bien lo que tiene y dice, yo quiero ir al Perú. Ayer me decía, quiero ir a estudiar, quiero ir a aprender, quiero quedarme allá un mes, voy con mi esposa y aprender más allá. O sea, quiere eso. Entonces ustedes tienen una riqueza inmensa, tienen un potencial inmenso, no solo en la minería, en el sector de las flores, la pesca, la ganadería. O sea, ustedes tienen mucha riqueza, pero empodérense de eso ustedes mismos. Cuando uno se empodera de las cosas, los demás vienen a mí. No todo esperemos que nos haga el Estado, porque el Estado sabe que yo no sé nada. Entonces me va a tener siempre allá subyugado, suprimido. ¿Nosotros qué queremos hacer? Fomentar el turismo de ese lugar que es desconocido. No solamente vender el pescado, es que conozcan ese lugar, conozcan esa gente allá, conozcan esos paisajes y cuando se empiece a ver, el gobierno va a decir, ¿y esta gente cómo lo hizo? Gobierno, nosotros lo hicimos solo, ahora venga, ahora sí lo necesitamos a usted para que ayude. Usted no nos ayudó al principio, pero venga, ahora sí. Pero si nosotros no hacemos eso, el gobierno no llega. Tiene Colombia más de 500 años de independencia, de país independiente, y nunca ese país está olvidado. Entonces nosotros tenemos que empoderarnos. Ustedes empodérense. Si un chotano quiso ser presidente, ustedes pueden hacer de Chota una gran región. Ustedes pueden hacer de Guarmey. Ustedes pueden hacer de ahí donde nació y se crió Wilmer. Pueden hacer todo, pero empodérense. Yo puedo. ¿Por qué Perú es una potencia en la gastronomía? Yo escuché a alguien alguna vez que decía, porque nuestros abuelos decían que tenemos la mejor gastronomía, la mejor comida, y se fueron creando esa idea, y hoy en día miren qué son ustedes con la gastronomía. Así son con las demás cosas. Ustedes pueden. Demuestren a esos poderosos de la élite que ustedes pueden sacarse para adelante, que ustedes pueden transformar
lo que está en la tierra, lo que está en el mar, lo que está en los ríos, usted lo pueden transformar, usted lo pueden llevar a una potencia. Suiza, dicen que están las mejores fábricas de chocolate. ¿Y cuántos palos de chocolate tiene sembrado Suiza? Ninguno. Y, y, Todos lo y llevan de Colombia, de Ecuador, de de Perú, México. Sí, de exactamente. Perú. Sí, sí, Entonces, sí. nosotros podemos, pónganse ustedes mismos. Mire, voy a contar para finalizar. Hay un científico colombiano de un lugar pobre de Colombia y él empezó a mirar que las cucarachas salían creo que eran ciertas horas y otras horas se escondían. Y él empezó a averiguar por qué, averiguar por qué. Y para poder averiguar, encontró un libro, pero estaba en inglés. Le tocó aprender a estudiar inglés para poder encontrar eso. ¿Por qué? Lo fue llevando una cosa a la otra, a la otra, a la otra. Y se empezó a ganar una beca en la Universidad del Valle, en Cali. Y luego se ganó becas para estudiar en Inglaterra. Y él era una familia pobre. Hoy ha hecho trabajo para la NASA. Ha hecho mucho trabajo. Y él ha hecho un laboratorio que él viene a ayudar, así como el señor Montoya, y viene y ayuda a muchos en Colombia. Pero él dijo, yo soy pobre. Y él donde va a dar conferencias, él le gusta que le lleven agua de panela y un pan de uno que es muy de Colombia. O sea, en donde va, sea en Estados Unidos, dice, pero usted por qué no pide un caviar, no, porque eso es de mi pueblo, denme un agua de panela y un pan de uno. Pero así se fue, por simplemente querer saber por qué las cucarachas en ciertas horas se escondían, salían a ciertas horas. Siendo niño, lo llevó a ser científico. Nosotros tenemos todo. A veces somos indisciplinados o a veces el trago es bueno, pero no le demos tantas horas al licor. Quitémosle el licor y cojan una planta y empiecen a empezar porque esa planta tiene esas hojitas, y verá que van a llegar a ustedes a muchas cosas porque el Perú es muy rico. No más pobre en un país de rico, pero tampoco más pobre mentales. Tampoco, no solamente la pobreza económica, mental. Todo ser tiene capacidad. Todo, sí hay que ir a la universidad, pero hay quienes se han hecho sin ir a la universidad. Empiecen a tener creatividad y verá que ustedes tienen para que ese país y el gobierno diga, ya no podemos tener sometido al pueblo, ya no podemos trabajar para nosotros mismos porque ya el pueblo tiene unas capacidades que nosotros pensamos que nunca iban a despertar. Grande, William. Fuerte abrazo, hermano. Un abrazo muy grande. Me cuida. Impresionante, hermanos. La verdad que nos da una lección de política nuestro hermano William Benté. Agradecidísimo, William. Gracias, hermano, por abrirnos los ojos. De verdad. Amigos, esto es la maravilla de las redes sociales. Te pido por favor, si te ha gustado el programa, que lo compartas en tus redes, que le hagas viral este video, que llegue a todos los rincones del Perú y del planeta Tierra. Y no te olvides que estamos viajando próximamente a Roma para cubrir la llegada del abogado Guido Croxatto en la defensa del presidente Pedro Castillo justamente ante el propio Papa. Ahí está, amigos, las cuentas, los yapes, el PayPal. Si quieres apoyar a este canal para poder hacer ese viaje y ojalá podamos luego seguir a Francia también y acompañar al propio Guido Croxatto hasta México a entrevistarse con el presidente AMLO, por favor te pido que nos hagas llegar tu granito de arena. Cualquier colaboración es bienvenida. Gracias, hermanos, conmigo será hasta un próximo programa. Recuerda, un pueblo bien informado jamás será sojuzgado. Hasta la próxima, mis hermanos.